tal modo de que se beneficie a la familia o a los herederos. En ese sentido, consideramos que esta norma es sumamente importante para no dejar desprotegido a los familiares y no dejar de que los bienes que pueden haber acumulado, sean en cuentas o, como dice el congresista Gastañaduy, en acciones que puedan tener y que no fueron comunicadas debidamente a los familiares, terminen perjudicándolos. En ese sentido, yo creo que hay que respaldar esta iniciativa, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista Delgado. Tiene la palabra el congresista John Reinaga. Presidenta, efectivamente, en este tema de herederos, definitivamente necesitamos un marco legal que garantice la atención de las solicitudes dentro de la información de los herederos a través de la SBS, de la Superintendencia de Banca y Seguros, como muy bien lo han ido señalando, personas que fallecen, que han tenido depósitos de ahorros, o sea, plazos fijos, o en su defecto seguros de vida, y no son enterados los familiares directos. En ese contexto, Presidenta, este tema es fundamental para que se pueda garantizar el beneficio y, sobre todo, en esta situación crítica que atraviesan algunas familias, la calidad de vida correspondiente. Adicionalmente, Presidenta, por otra parte, en lo que es correspondiente al secreto bancario, desde una perspectiva legal, la mención que la entrega de la información por parte de las empresas del sistema financiero de la SBS no afecta el secreto bancario, como se señala en el artículo 4 del proyecto de ley. Nosotros acá lo que pedimos que resulta incongruente con los supuestos establecidos para el secreto bancario. Esto es información no comprendida o levantamiento de secreto bancario, como se dispone en los artículos 142 y 143 de la ley 2672 respectivamente. Por ello, Presidenta, se debe considerar en serio un nuevo supuesto de información no comprendida dentro del secreto bancario, toda vez que es el suministro de información entre el organismo supervisor y una empresa supervisada, en base al pedido del nuevo titular por su condición de heredero debidamente acreditado. Vale decir, Presidenta, que queremos que se refuerce y que no se afecte el secreto bancario para que quienes solicitan esta información sean los herederos con título sucesorios. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Finalmente tiene la palabra el congresista Daniela Bogatás. Muchas gracias, señora Presidenta. Yo tengo una sola preocupación con este proyecto de ley y es el tema de la seguridad. La seguridad ciudadana no es solamente un tema de asaltos en las calles o de violación de tus cuentas a través de las estafas por internet. También es algo recurrente y que somos testigos día a día cómo, mal utilizando los notarios, hay gente que realiza transferencias, apropiaciones, etcétera. Entonces, si va a bastar una declaración de un notario en cualquier parte del Perú para declararme heredero de Juan Pérez, cualquiera que ha tenido la tragedia de que un pariente fallezca, sabe que antes de las 24 horas todos recibimos las llamadas diciéndonos de abogados que tenemos derechos a dineros a reclamar a la Seguridad Social. ¿Ustedes imaginan lo que va a ser esto, la fábrica de declaratorias de herederos que va a producirse en base a esta norma, si es que esta norma no contiene un candado, un seguro? Porque acá lo que estamos abriendo es una linda forma para ampliar las estafas en el Perú. Yo creo que los que más van a aplaudir con esto son los estafadores que hay a nivel nacional. Muchas gracias, señor presidente. Finalmente, tiene la palabra el congresista Valle Ramírez, presidente de la Comisión de Economía. Muchas gracias, presidente. Congresista Elías, perdón, había una confusión. Gracias, presidente. Muchas gracias.
Señor, aquí en el Congreso hay solo un Elías, señor. Yo me he pedido José Luis Elías Ábalos, mi amigo es de nombre Elías. Señor presidente, yo quiero agregar algo. Tal vez esta información que en la entidad bancaria, en las empresas que manejan fondos de privados, hay muchísimo dinero de gente que ha fallecido, pero muchísimo dinero. No sé cuántos cientos de miles de millones pueden haber en toda la banca peruana, en las cooperativas, y hay gente que ha fallecido y no conocen, y los herederos de pronto tampoco sabrían que su pariente tenía dinero en tal lugar. Por eso creo que hay que mejorar en algo, agregarle algo, si lo considera el presidente de la comisión, para que las beneficencias públicas, los municipios informen en su página web, de alguna forma, la gente que ha fallecido. Y los bancos están obligados a tomar esa información. Los bancos conocen los fallecidos todos los días, pero solo los que salen en los medios de comunicación, en la prensa. No conocen quien no se publica. Por lo tanto, si además de la información de los bancos, tendríamos que informe en su página web o de alguna forma los municipios y las beneficencias públicas del país, tendríamos una información para que el banco esté obligado a poner quienes han fallecido y quienes tienen un dinero en sus cuentas. Muchas gracias, presidente. Finalizado el debate, tiene la palabra el presidente de la Comisión de Economía. Muchas gracias, señor presidente. En relación a la propuesta del congresista Gastañadú para incluir información también sobre valores mobiliarios, como le explicaba, no podíamos acoger la propuesta de incluirlas, la información sobre los mercados de valores, porque se trata de otro objeto y otro regulador. Porque en el caso de los valores mobiliarios, como las acciones y bonos, son distintos que los depósitos en los bancos, y además el regulador es la Superintendencia del Mercado de Valores, distinto a la Superintendencia de Banco y Seguros que regula a los bancos. Adicionalmente, a propuesta del congresista Reinaga, estamos incluyendo en el artículo 4 la precisión de que la entrega de la información no está comprendida dentro del secreto bancario, en lugar del término no afecta el secreto bancario, por cuanto es el término técnico según el artículo 142 de la Ley de Bancos. Sobre la intervención del congresista Aguataz, la información que se va a brindar es sobre la existencia de depósitos por los herederos con sus títulos de herederos. No se brinda información sobre montos ni cantidades. El heredero va a tener que ir después directamente al banco con todas las garantías. Por lo tanto, señor presidente, solicito con estas correcciones tomado nota para que se pueda ir al voto correspondiente. Muchas gracias, señor presidente. Finalizado el debate, los congresistas servirán marcar su asistencia para proceder a votar. Bien, ha finalizado entonces la intervención de los parlamentarios respecto al texto sustitutorio del proyecto de ley sobre los herederos informados en los servicios financieros pasivos. La proyectada norma tiene por objeto establecer el marco legal para la atención de la solicitud de información que los herederos formulen a través de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administración Privadas de Fondos de Pensiones SBS sobre la existencia de depósitos u otros productos pasivos a nombre de sus causantes en las empresas financieras, ello con la finalidad de que puedan reclamar los derechos hereditarios que les corresponden. La propuesta señala en su artículo 2, respecto al ámbito de aplicación, que la norma es aplicada a las empresas del sistema financiero señaladas en el literal A del artículo de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros que reciban depósitos de público o brinden productos pasivos, conforme a lo previsto en el artículo 221 de la citada ley en adelante. Bien, están registrando su asistencia los parlamentarios
para someter a votación este proyecto de ley de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera. Proyecto que fue sustentado por su presidente, el congresista Tito Valle. Debemos mencionar que en el artículo 3 señala que los herederos pueden solicitar a través de la SBS información sobre la existencia de depósitos u otros productos pasivos a nombre de sus causantes en las empresas, para lo cual deben presentar su documento de identidad y acreditar su condición de herederos mediante la declaratoria de herederos o el testamento correspondiente. El rechazo de la solicitud de atención de información por no haber cumplido o subsanado la presentación de los requisitos no impide iniciar nueva solicitud acompañando la documentación exigida. Las empresas señalan que están obligadas a brindar esa información a requerimiento de la SBS para su entrega a los solicitantes. Dicho procedimiento para la remisión y la entrega de la información será establecido por la SBS. La propuesta también señala en su artículo 5 el incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente ley, así como de la reserva de la información protegida por el secreto bancario, será sancionado por la SBS conforme al cuadro de infracciones y sanciones que establezca en sus normas pertinentes. En su disposición complementaria y final única, señala que la Superintendencia de Bancas, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones dicta las normas necesarias para adecuarse a lo previsto en la presente ley dentro de un plazo de 30 días hábiles contado desde el día siguiente de la publicada ley. Bien, de esta manera, pues a partir de la publicación de esta ley, los bancos entonces tendrán un plazo de 30 días hábiles para adecuarse a estas normas. Se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 97 señores congresistas al voto. En estos momentos entonces se somete a votación el texto sustitutorio del proyecto de ley sobre los herederos informados en los servicios financieros pasivos. Dicho dictamen fue aprobado previamente por la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera.
El objeto de la ley es establecer un marco legal para la atención de la solicitud de información que los herederos formulen a través de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administración Privada de Fondos de Pensiones SBS sobre la existencia de depósitos u otros productos pasivos a nombre de sus causantes en las empresas financieras, esto con la finalidad de que puedan reclamar los derechos hereditarios que les correspondan. Previamente debemos mencionar que la representación nacional con presencia de los pobladores del distrito de Tupe se aprobó el proyecto de ley de la Comisión de Cultura que propone declarar de interés nacional y necesidad pública la protección, investigación y promoción de la cultura e idioma Jakaru y de los restos arqueológicos ubicados en el distrito de Tupe, provincia de Yauyos, en el departamento de Lima. Bien, con la mesa en pleno de la directiva del Congreso, se somete a votación el proyecto de ley 2339 respecto a los herederos informados en los servicios financieros pasivos. Debemos mencionar que este proyecto de ley había estado en un cuarto intermedio desde el pasado 7 de noviembre. Toda vez que el presidente de dicho grupo de trabajo solicitó un cuarto intermedio para recoger las propuestas de los parlamentarios y traer al Pleno un texto de consenso. Debemos mencionar que en la agenda también figura otro proyecto de ley de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas y Inteligencia Financiera que propone cambiar el nombre de la unidad monetaria de Nuevo Sol a Sol. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Congresista Taid. Votación cerrada. Votación cerrada. Han votado a favor 94 señores congresistas, 0 en contra, 1 abstención. Sin embargo, la congresista Taid aclara que es verde. Abugataz, Marta Chávez, verde. Mulder, verde. Hacha, verde. Cuculiza, verde. Uribe, verde. Capuñay, verde. Wong, Rondón, verde. Resultado final. 102 a favor. 0 en contra. 0 abstención. Cambió el voto la congresista Taid. Congresista Salgado, verde. Resultado final. 103 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Tiene la palabra el presidente de la comisión. Muchas gracias, presidente. Para solicitar la exoneración de la segunda votación, señor presidente. Atendiendo a lo solicitado por el presidente de la comisión, se va a votar con la misma asistencia la dispensa de la segunda votación.
Bien, la representación nacional entonces somete a votación el pedido del presidente de la Comisión de Economía para exonerar de segunda votación dicho proyecto de ley que fue sustentado antes pues, por el congresista Tito Valle. Bien, para quienes se acaban de conectar a la señal del Congreso de la República, debemos mencionar que en estos momentos la representación nacional somete a votación un texto sustitutorio sobre los herederos informados en los servicios financieros pasivos. El mismo que ya fue aprobado por la representación y ahora, pues, a solicitud del presidente de la Comisión, Tito Valle, se va a proceder a declarar el cierre de la votación. De la segunda votación. Me parece que hay una cierta urgencia. Votación cerrada. Resultado final, 77 congresistas a favor, 15 en contra, 0 abstenciones. Más Uribe verde, Coa verde, Hacha verde, Lescano verde, Capuñay verde, Simón verde, Wong verde, Mulder verde, Chávez rojo. Resultado final, 85 a favor, 16 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobada la dispensa de la segunda votación del texto sustitutorio del proyecto de ley 2339. Siguiente proyecto. Proyecto de ley 3073. Se propone autorizar al Ministerio de Salud, sus organismos públicos y las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales a culminar el proceso de nombramiento de los profesionales médicos cirujanos dispuesto en la ley 29.682. Congresista Salgado. Presidente, gracias. En primer lugar, para decirle que hemos estado en sesión conjunta en la Comisión de Defensa y Relaciones Exteriores, como le habrán informado, y por eso recién algunos congresistas nos estamos reintegrando. En esta segunda votación quisiera que por favor considere mi voto en rojo. Y también para aclarar, porque me están informando de que usted ha hecho una mención a mi nombre, que ciertamente a mi pregunta de que cómo iba a ser el proceso de interpelación del ministro de Defensa, usted me informó de que se iba a dar cuenta en sesión plenaria y que luego este tema se iba a ver antes de que se cerrase la legislatura. Esto fue en una reunión privada y a inquietud mía casualmente de preguntarme cómo iba a ir este caso de la interpelación. En todo caso, señor, yo no he comunicado a mi bancada porque no he tenido tiempo, pero lo hago público porque no es ningún secreto, señor, tener este tipo de inquietudes. Gracias. En efecto, congresista Salgado, eso fue lo que informé. Y creo que fue una conversación democrática y con mucho respeto. Siguiente proyecto. Se va a iniciar la sustentación del proyecto de ley 3073
remitido por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, por el que se propone autorizar al Ministerio de Salud, sus organismos públicos y a las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales a culminar el proceso de nombramiento de los profesionales médicos cirujanos dispuesto en la Ley 29.682. La Junta de Portavoces, con fecha 12 de diciembre del 2013, acordó la exoneración del trámite de envío a comisión y la ampliación de agenda. Tiene la palabra el congresista Cárdenas Cerrón, presidente de la Comisión de Presupuesto. Gracias, presidente. En realidad quisiéramos recalcar que en realidad se agradece a la Junta de Portavoces por considerar esta norma, la ley 30.073, perdón, el proyecto de ley 3.073, que tiene un carácter eminentemente de urgente. Presidente, el proyecto de ley número 3.073 propone autorizar al Ministerio de Salud, sus organismos públicos y las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales a culminar el proceso de nombramiento de los profesionales médicos cirujanos dispuesto en la Ley 29.682. Fundamentos, presidente. El marco jurídico del nombramiento dispuesto por Ley 29.682 y su reglamento. Mediante Ley número 29.682 se autoriza el nombramiento de los médicos cirujanos a nivel nacional en forma progresiva por concurso de méritos y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal que se encuentra prestando servicios en la condición de contratados por el Ministerio de Salud, sus organismos públicos y las direcciones regionales de salud de los gobiernos regionales bajo cualquier modalidad, preferentemente en zonas de pobreza y de extrema pobreza, durante 2 años continuos y 4 años no consecutivos como mínimo, precisando que es requisito que el personal nombrado permanezca por un periodo no menor de 5 años en el mismo establecimiento y la plaza asignada. Mediante Decreto Supremo número 019-2011-SA, se aprueba el reglamento de ley número 29.682, ley que autoriza el nombramiento de los médicos cirujanos contratados por el Ministerio de Salud, sus organismos públicos y direcciones regionales de salud de los gobiernos regionales, señalando que el nombramiento de los profesionales de los médicos cirujanos contratados por el Ministerio de Salud, sus organismos públicos y direcciones regionales de salud de los gobiernos regionales se efectuará en forma progresiva por concurso de méritos y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. De acuerdo a lo previsto en el reglamento antes citado, el proceso de nombramiento de los profesionales médicos cirujanos se llevó a cabo por medio de comisiones de nombramiento a nivel de cada unidad ejecutora, a nivel nacional, quienes se encargaron de realizar la evaluación correspondiente de acuerdo a los requisitos previstos en el acotado reglamento, estableciendo cada comisión de nombramiento una relación de preeminencia de profesionales médicos cirujanos aptos para el nombramiento con un total de 3.652, habiéndose adicionado un médico cirujano en cumplimiento de una sentencia judicial, lo que hace un total de 3.653 profesionales médicos cirujanos aptos para el nombramiento dentro del alcance de la Ley 29.682, según se detalla. Pliego 11, Ministerio de Salud, 1.240, organismos públicos, 63, pliego de gobiernos regionales, 2.350, total, 3.653. De acuerdo a lo establecido en el reglamento de la Ley 29.682, el nombramiento es de forma gradual, de acuerdo a los porcentajes que se fijen en las leyes anuales de presupuesto. En tal sentido, en la Ley 29.812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2012, se autorizó el nombramiento de hasta el 15% equivalente a 515 médicos cirujanos mediante Ley 29.961. Se logró nombrar 646 médicos cirujanos y con la ley número 29.951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013, se nombró un 25%, lo que equivale a 926 médicos cirujanos, según se detalla en el siguiente cuadro y lo vamos a mencionar. En el periodo 2012, Ley 29.812, periodo 2012, 15%, pliego 011, 164, organismos públicos 9, gobierno regional 342, total 515. En el periodo 2012, Ley 29.961, periodo 2012, plazas vacantes, en el pliego 011, 175, organismo público 21, gobierno regional 450, total 646.
En el periodo 2013, ley número 29.951, periodo 2013, el 25%, pliego 011, 316, organismos públicos 16, gobierno regional 594, total 926, total en general, pliego 011, 655, organismo público 46, gobierno regional 1.386, en total 2.087. Por otro lado, presidente, mediante la ley 29.961 se autorizó el nombramiento de los médicos cirujanos que al 13 de mayo del año 2011, fecha de entrada en vigencia de la ley 29.682, se encontraban contratados en plazas presupuestadas de médicos cirujanos asistenciales. Asimismo, se disponga el nombramiento en las plazas presupuestadas de médicos cirujanos asistenciales no cubiertas, con médicos cirujanos contratados bajo cualquier modalidad que cumpla con los requisitos de la ley 29.682. Es preciso señalar, presidente, que en virtud de los nuevos supuestos de la mencionada norma, habilitó y se conllevó que algunas unidades ejecutoras se vieran imposibilitadas de hacer uso oportuno de las plazas vacantes en el periodo presupuestal 2002. En proceso de nombramiento realizado hasta la fecha, de las 3.653 PEAs que son el universo, se han beneficiado 2.087, estando pendiente 1.566 PEAs, que sería la brecha correspondiente para la culminación del proceso de nombramiento de los médicos cirujanos comprendidos en la ley 29.682, cuyo costo diferencial mensual es de 5.462.256 soles, según el siguiente detalle. Pliego 011, Ministerio de Salud, PEA 585, costo diferencial 1.521.976.000. Organismos públicos 17, 62.714. Gobiernos regionales 964, 3.877.566. Total, PEAs 1.566. Costo diferencial 5.462.256. Con relación al compromiso referido al culminar el 100% del proceso de nombramiento de los profesionales médicos contratados al amparo de lo dispuesto en la ley 29.682, es necesario contar con una norma con rango de ley que autorice al Ministerio de Salud, sus organismos públicos adscritos y las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales a culminar el proceso de nombramiento dispuesto en la ley 29.682. Esto a razón que la ley de presupuesto para el presente ejercicio fiscal establece como única excepción para ingreso de personal al 25% del número de los profesionales médicos cirujanos comprendidos en la norma que habríamos dicho, la ley 29.682. Por lo expuesto, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley 29.682, resulta pertinente formular la presente propuesta normativa a este Congreso, presidente, para que se emita el dispositivo legal que autorice a culminar el nombramiento de los profesionales médicos cirujanos contratados, en este caso por el Ministerio de Salud, sus organismos públicos y las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales. Este proceso debe sujetarse a las reglas establecidas en la ley 29.682, ley que autoriza el nombramiento de los médicos cirujanos contratados por el Ministerio de Salud, sus organismos públicos y direcciones regionales de salud de los gobiernos regionales y su reglamento aprobado por Decreto Supremo 019-2011-SA. Precisándose que para dicho nombramiento el profesional médico debe encontrarse prestando servicios en las condiciones de contratado. Asimismo, que para que nombramiento es requisito esencial que las plazas a ocupar se encuentren aprobadas en el cuadro de asignación de personal, en el CAP, y registrada en el aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y de datos de los recursos humanos del sector público, a cargo de la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas, y que cuenten con la respectiva certificación del crédito presupuestario. En la misma línea, atendiendo a que el Ministerio de Salud, sus organismos públicos y las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales no cuentan con los recursos financieros para culminar con el nombramiento dispuesto en la ley 29.682, resulta necesario, presidente, exonerar al Ministerio de Salud de las limitaciones previstas en el literal C del numeral 41.1 del artículo 41 del texto único ordenado de la ley 28.411,
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo 304-2012-EF. Asimismo, presidente, debe facultársele para que mediante Decreto Supremo efectúe las transferencias presupuestales a sus organismos públicos y unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales. De otra parte, el proceso de nombramiento, materia del presente proyecto de ley, se debe dar dentro del marco del Decreto Legislativo 559, Ley de Trabajo del Médico Cirujano, por el nivel de inicio del escalafón de los médicos cirujanos, es decir, por el nivel 1. Asimismo, de acuerdo a lo previsto en el Decreto Legislativo 1153, que aprobó la política integral de compensaciones y entrega económica del personal de salud al servicio del Estado, a los profesionales médicos a ser nombrados deberán percibir la valorización del nivel 1, a que hace referencia el Decreto Supremo número 223-2013-EF. Presidente, nosotros habríamos sustentado este proyecto de ley número 3073, donde se propone justamente que se continúe con el proceso de nombramiento, porque creo que es importante la necesidad y la brecha de personal para poder dar atención de primer nivel a la ciudadanía, se pueda cumplir como corresponde. Eso sería todo, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Irupayía. Gracias, señora presidenta. Gracias, colegas. Evidentemente, yo saludo la decisión que ha tenido el Ejecutivo en cuanto a tomar esta decisión, en cuanto a evitar los problemas mayores, porque nuestros médicos actualmente están en huelga. Y el nombramiento de los colegas médicos que han sido contratados y en todo el territorio peruano es importante, porque estamos cubriendo la necesidad que tenemos en cuanto a la función de los médicos en los diferentes hospitales y centros de salud del territorio peruano. En ese sentido, la autorización que tiene el Ministerio de Salud y las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales es importante para que solucionemos este problema, para que sean nombrados estos colegas contratados. Yo creo que de esta manera hemos solucionado un problema en cuanto a que ellos han estado en una situación poco estable y de esta manera ya ellos se sienten, al estar nombrados, se sienten adecuadamente estables en los puestos donde se encuentran. Y evidentemente yo saludo esta decisión y creo que es un paso adecuado para poder mantener el equilibrio de los colegas médicos y de esta manera también poder lograr una estabilidad en cuanto a la función médica en todo el país. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Segundo Tapia. Gracias, presidenta. Primero, para saludar a todos los médicos a nivel nacional y también comunicar que justamente hoy se encuentran los médicos del Perú, se encuentran en su 4º día de huelga de hambre a nivel nacional. Por otro lado, presidente, esto es producto, obviamente, que hay un acta firmada entre la ministra de Salud y la Federación Médica Peruana, por la cual se comprometió a culminar con el nombramiento. Y hasta el día de hoy no se ha hecho, ha tenido que suscitarse todavía una huelga y los médicos están en huelga justamente, presidente. Presidenta, también quisiera acumular el proyecto de ley de mi autoría, el 2382-2012 CR, ley que amplía el nombramiento de los médicos cirujanos contratados bajo los mismos alcances de la ley 29682, ley que autoriza el nombramiento de los médicos cirujanos por el Ministerio de Salud, sus organismos públicos y direcciones regionales de salud. Presidente, por otro lado, yo quiero decirle también lo importante que es el recurso humano y el nombramiento del médico en el Perú y del personal de salud en general. Esto va a permitir trabajar con más tranquilidad, enfocarse en el núcleo familiar y sobre todo, presidente, también es importante en el marco del crecimiento, es el tema fundamental de la capacidad de crédito. Eso es importante, presidente,
manifestar también de que ahora se nombrarán 1.566 médicos, de los cuales 964 corresponden a las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales y 585 a las unidades ejecutoras del pliego 011 del Ministerio de Salud y 17 a sus organismos públicos. Efectivamente, presidente, esto va a generar una demanda de 122 millones, lo cual es importante este gesto político que tendrá que emitir el día de hoy todas las bancadas y por unanimidad aprobar este gran proyecto que en el marco de un gesto político los médicos del Perú estarán eternamente agradecidos, porque dígase de paso, presidente, también los sueldos, ustedes saben muy bien que los sueldos del personal de salud están muy por debajo del promedio latinoamericano y de lo que gana realmente en el mundo. Presidente, quiero también manifestarle de que nunca más vuelva a suceder esto, firmar actas y no cumplirlas, presidente. Eso realmente debe llevarnos a la reflexión. El Perú entero estará, especialmente los médicos del Perú, presidente, estarán eternamente agradecidos porque el día de hoy se consolida un tema muy fundamental, que es el nombramiento de los médicos del Perú. Presidenta. Continúe. Presidente, me ha pedido una interrupción al congresista Valencia, con su intermedio, presidenta. Congresista Valencia. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, colega Segundo Tapia. Es cierto, quiero saludar la iniciativa que se ha presentado el día de hoy, saludar a nuestros médicos del Perú también, pero es importante, estimados colegas, que no nos olvidemos que también hay otro grupo de profesionales que cumplen una función importante en el sector salud, y que si no es gracias a esa interrelación de distintos profesionales, la salud tiende a mejorar. Hay proyectos, presidente, que no se están cumpliendo en el proceso de nombramiento de otros grupos de profesionales. No solo es un tema netamente del Ejecutivo, sino de carácter presupuestal y de no cumplimiento de las leyes. Es por eso que nosotros saludamos esta iniciativa, colegas, porque creemos que la estabilidad y la mejora remunerativa que sea el médico no solo genera un clima laboral en mejores condiciones, sino que eso se traduce en mejor calidad de la atención de la salud para nuestros usuarios y para... Gracias, congresista. Continúe, congresista Tapia. Gracias, presidenta. Efectivamente, quiero decirles también de que estaremos vigilantes de ciertos proyectos de ley que están para el nombramiento también de los otros profesionales de la salud, de los técnicos auxiliares de enfermería, y estaremos vigilantes. Entonces, presidente, para terminar quiero decirle que nuestra bancada Fuerza Popular siempre ha estado con los médicos del Perú, en todo momento, y ahora más que nunca, en estas situaciones difíciles que se encuentran en una huelga de hambre, y esperamos que esta culmine también con esta buena noticia, de lo cual es el nombramiento de 1.566 médicos a nivel nacional, lo cual estaremos y estarán los médicos eternamente agradecidos. Muchas gracias, presidente. Sí, gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Jaime Delgado. Gracias, presidente. Para respaldar esta iniciativa, porque además es una forma de honrar los compromisos. Existe un compromiso de nombrar a los médicos que están trabajando en el sector público, y lo que se propone con este proyecto de ley efectivamente es hacer viable esto. Nosotros necesitamos, presidenta, médicos que realmente se sientan no solamente estimulados, sino debidamente remunerados para cumplir una importante labor como es la atención de la salud de la población, y especialmente la población más vulnerable y más alejada de nuestro país. En ese sentido, esta iniciativa busca reivindicar la condición laboral de los médicos con el nombramiento que corresponde, pero además, fundamentalmente, es honrar los compromisos del gobierno en materializar este nombramiento. En ese sentido, esperamos que todas las bancadas podamos aprobar por unanimidad esta iniciativa en un gesto importante con el Cuerpo Médico Nacional. Muchas gracias. Para concluir.
Tiene la palabra la congresista Marta Chávez. Gracias, presidente. Tal como ha señalado el congresista Tapia, en el fujimorismo hemos estado insistiendo durante más de 3 años para que se lleve adelante la modernización del sistema de salud y, por supuesto, los actos de justicia que implican eliminar la precariedad en la que vienen trabajando médicos y personal médico y personal no médico, pero encargado de las áreas de salud, sobre todo en las zonas más deprimidas del país. Existe una ley, la ley 29682, señora presidenta, que fue promulgada por este Congreso el 11 de mayo del 2011, que sin ningún plazo, esta ley no tiene plazo, autoriza a que el Ministerio de Salud nombre a nivel nacional a todos los médicos que se encuentran prestando servicios en el Ministerio de Salud, en los organismos públicos de ese sector y las direcciones regionales de salud en los gobiernos regionales, bajo cualquier modalidad, preferentemente en las zonas de pobreza y de extrema pobreza. El Decreto Supremo 019-2011, señora presidenta, en el artículo reglamentario de esta ley 29682, en el artículo 7º, hace un corte, porque la ley dice que quienes van a estar nombrados son aquellos que tengan 2 años continuos o 4 años no consecutivos como mínimo. No se trata, como ahora nos trae, de sorprender esta ley, señora presidenta, bajo el argumento de beneficiar a los médicos, de nombrar a todos los que ingresen hasta el 31 de enero del año 2014. ¿De qué se trata esto? Este es un proyecto que, bajo la idea de beneficiar a los trabajadores médicos, lo que está queriendo es nombrar a todos los que le da la gana el Ministerio de Salud que hayan ingresado hasta el 31 de enero del año 2014. No se necesita esta ley, señora presidenta, sino dar ejecución a la ley 29682. Y si se necesita hacer alguna previsión de carácter presupuestal que no la hayan tenido, y lamento que no acabamos de aprobar la ley de presupuesto y el Ministerio de Salud no prevé el modo para presupuestar el cumplimiento de una ley que ya existe, y nos traen este proyecto que significa, ¿qué cosa, señora presidenta? Que los médicos que han venido trabajando desde hace años y que no les han renovado su contrato hace unos meses, o que estaban en casa y no les renovaron sus contratos y han sido reemplazados por gente que inclusive, digo, hasta extranjeros, de repente los médicos familiares que iba a mandar Cuba. Señora presidenta, esos sí sean nombrados. Cuidado, cuidado. Lo que está haciendo esta ley del Poder Ejecutivo es ampliar el campo de aplicación de una ley justa que se dio el año 2011. Continúe. Para aquellos que ya cumplieran 2 años consecutivos, o 2 años continuos o 4 años no consecutivos como mínimo. Y acá el proyecto lo que nos mete un poco, yo pienso, señora, de contrabando, es decir, no se autoriza a que se nombren a los que ingresan hasta el 31 de enero del 2014. ¿Qué es eso? ¿Es la justicia con los que ya vienen prestando servicios en condiciones precarias, o todos aquellos que van a reemplazar por clientelismo partidario político a los médicos que han venido trabajando? ¿Serán nuevos miembros del humanismo como el procurador famoso ya se ha hecho, que el único mérito que tiene es haber sido un activista acá en la comisión del humanismo, en la Comisión de Defensa, cuidándole las espaldas a la ex congresista Obregón, hoy detenida y procesada por narcotráfico? ¿Queremos esos médicos? No. Lo que queremos es que se cumpla el nombramiento ya dispuesto por la ley 29682, y a eso debe limitarse este proyecto, al tema presupuestal del cumplimiento de la ley 29682, tal como esa ley y su reglamento. Para que concluya. Gracias, presidenta. Con el corte, señora presidenta, que establece el Decreto Supremo a todos aquellos médicos que han ingresado por lo menos hasta el 13 de mayo del 2011, y que al 13 de mayo del 2011, señora, tengan 2 años continuos o 4 años no consecutivos, pero no permitir, como quiere este proyecto de ley, abrir esta ley 29682 hasta el 31 de enero del 2014. Creo que
tiene que hacerse las precisiones, señora presidenta, si no, no vamos a votar a favor de este proyecto. Gracias. Gracias, congresista. Antes de continuar, saludamos al congresista Giancarlo Baquelli, quien estará de cumpleaños este día, lunes 16 del presente mes. Un abrazo, Giancarlo. Tiene la palabra el congresista Gustavo Rondón. Muchas gracias, señora presidenta. Señores congresistas, indudablemente que esta, en todo caso, es una iniciativa que tiende a ir poniendo justeza en el sector salud. Es verdad también de que hay todavía cuestiones pendientes que hay que solucionar. Pero creo que es un buen día, creo que es un día importante para remarcar que se tiene que seguir insistiendo en que el sector salud tiene que empezar esa reforma que de algún modo ya también se ha avanzado algo con algunos decretos emanados del Poder Ejecutivo, indudablemente que se pueda ir pensando en la piedra angular de toda reforma y de todo buen desarrollo. Así que en ese sentido creo que una cuestión a remarcar es que se empieza por lo más preciado que tiene la nación y que son los recursos humanos. Y si estos recursos humanos indudablemente están en el sector salud, manos que tocan a otros seres humanos y que se les empieza a considerar, creo que es importante. Lo segundo a valorar es el cumplimiento de las promesas. Creo que de algún modo, ya de pasadas paralizaciones, la actual, de algún modo se trata de ir cumpliendo con esto de los nombramientos. Falta, vamos a estar atentos, pero creo que es importante remarcar este paso. Es fácil ser bueno, lo difícil es ser justo. Y en ese sentido, creo que esta decisión es una buena acción. Y en ese sentido, hay que apoyar este nombramiento que autoriza ya a muchos profesionales, especialmente de las zonas alejadas. Bien, me piden una interrupción la congresista Marta Chávez, con todo gusto. Congresista Marta Chávez. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Rondón. Solo quiero preguntarle si ha advertido que el nombramiento no va a ser a los que vienen trabajando de hace años, sino a todos los que se puedan contratar hasta el 31 de enero del 2014. Y eso creo que no es justicia. Justicia es con quienes han venido trabajando desde hace muchos años en condiciones de precariedad. Y además hay que exigirle al gobierno que cumpla con una ley vigente desde el año 2011. ¿Por qué no la ha cumplido? Ahora, ¿necesitan una autorización presupuestal? Está bien, hay que dársela, pero no para abrir el abanico a que aquellos que en el camino, en los últimos 2 años y medio, no les han renovado su contrato, les han rescindido el contrato, esos se quedan fuera, en favor de quienes recién ingresen hasta el 2014. Yo creo que eso es básico y gracias, congresista Rondón, por su interrupción. Congresista Tapia. Sí, presidenta, efectivamente, aquí lo que se trata es de cumplir la ley 29682, que dice específicamente, lo ha manifestado la congresista Marta Chávez, que justamente manifiesta el tema de 2 años continuos o 4 años no consecutivos, como mínimo, precisando que el requisito de personal nombrado permanezca por un periodo no menor de 5 años en el mismo establecimiento y plaza asignada. Entonces, presidenta, aquí está establecido, incluso ahí me llama la atención que han puesto esa fecha del 31 de enero de 2014, porque hay médicos que cumplen ya ese requisito que establece la ley, digamos, 29682. Por tanto, presidente, yo considero de que debería eliminarse la fecha que ha dicho justamente que está en el objetivo de la ley, porque ni la ley ni el reglamento manifiesta esa fecha, presidenta. Entonces, que se cumpla simplemente la ley y los requisitos están establecidos en la ley, presidenta. Entonces, yo pienso que en el marco de eso va a ser la situación por unanimidad, pero no metamos esa fecha del 31 de enero de 2014. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista Rondón. Congresista Rondón. Bien, creo que es de valoración las opiniones que han dado la congresista Chávez, el congresista Tapia. En todo caso, solicito a la comisión que pueda indudablemente ver estos agregados o estos ajustes. Porque yo también quería, señora presidenta, colegas congresistas, que no debe perderse la integralidad del sector. Y si bien es cierto, estamos ahora abogando por el nombramiento de los médicos, también es cierto que se tiene que nombrar
al personal de salud, porque el médico solo no funciona. El médico es una integralidad en salud. Obstetrices, enfermeras, asistentes, nutricionistas, biólogos, psicólogos, tecnólogos, auxiliares técnicos, administrativos, son una integralidad. Así que yo también hago mío el reclamo de que no solo, en todo caso ahora, deben nombrarse los médicos, sino todo el personal de salud. Y además, en la ley Servir debería fomentarse la integralidad. Continúe. Se está dividiendo al personal asistencial del administrativo y en salud eso no funciona, es una sola unidad y en ese sentido hay un proyecto que se debe hacer caminar con relación a que el Servir acoja de que salud es una sola. No en vano se dice salud unida jamás será vencida. Así que en ese sentido, señora presidenta, yo pido a usted que en todo caso se pueda tener el cuarto intermedio para ver los acopios de este nombramiento, de estos nombramientos, ajuste de fechas y por supuesto también el hecho de la inclusión de otros profesionales y administrativos de la salud. He dicho. Gracias, señor. Tiene la palabra el congresista George Reinaga. Presidenta, definitivamente este tema es de importancia porque tenemos muchos médicos contratados y esto fundamentalmente hablamos de la fecha contratados hasta mayo del 2011. Vale decir, de repente los que no saben leer bien o interpretar bien esta norma, antes que sea gobierno, el gobierno, valga la redundancia, el gobierno nacionalista, inicialmente fue un total de 3.653 plazas de médicos contratados, donde ya se contrataron 2.087, quedando pendiente 1.566 plazas de médicos contratados. Vale decir que ellos han tenido un término contractual hasta mayo del 2011. Presidenta, me pide una interrupción, si me permite, el congresista Otárola. Congresista Otárola. Gracias, presidenta. Reiteradas veces